Bienvenidos a este episodio de Decolonizando y Reinventando. Nosotros somos Paola Andrea Silva, licenciada en preescolar, Dora Margarita Hernández, licenciada en Literatura y Lengua Castellana, y quien les habla, Arlex Montaña, licenciado en Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y es la educación en derechos humanos en el sistema educativo colombiano. A lo largo de este episodio exploraremos cómo se está promoviendo el respeto y la comprensión de los derechos humanos en las escuelas y qué desafíos enfrenta el sistema educativo para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a esta educación tan esencial. Vamos a tener de referente los textos Educación en Derechos Humanos, cómo el sistema colombiano aborda la enseñanza en derechos humanos de Valencia y Aravena 2022, El derecho a la educación en Colombia desde la perspectiva de los derechos humanos de Jaimes 2016 y Derechos humanos y pedagogías críticas de Pinilla 2024. Bueno, comencemos por entender cuál es el vínculo entre la educación y los derechos humanos. Le voy a dar la palabra a la profe Paola para que nos cuente cuál es esa relación que hay entre la educación y los derechos humanos. Muchas gracias, profe Arles. Bueno, la educación en derechos humanos no solo proporciona conocimiento sobre las libertades y derechos que todos poseemos desde el nacimiento, sino que también es un vehículo para promover una cultura de respeto y convivencia pacífica. La enseñanza de los derechos humanos ayuda a los estudiantes a comprender su dignidad y la de los demás. Esto significa que una educación de calidad debe integrar los principios de derechos humanos en todas sus dimensiones, desde el currículo hasta las metodologías de enseñanza. Cuando los estudiantes están informados sobre sus derechos, tienen mayores posibilidades de defenderlos y respetar los de los demás. En este sentido, la educación no solo debe considerarse un derecho en sí mismo, sino que también es una herramienta esencial para garantizar que otros derechos sean respetados y ejercidos. Bueno, entonces, entendiendo este contexto entre educación y derechos humanos, esto nos llevaría a preguntarnos cómo se aborda la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas de Colombia. Le voy a dar la palabra a la profe Margarita para que nos contextualice. Gracias, profe. Bueno, te cuento que el Ministerio de Educación ha desarrollado programas como EduDerechos y Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, que precisamente promueven la educación en derechos humanos a nivel escolar y tienen como pilar fundamental que las instituciones educativas posibiliten precisamente esos espacios de, como lo mencionaba la profe Paola, convivencia pacífica, donde se enseñe la democracia, se promueva la libre expresión, se evite la discriminación y sobre todo se fomente el respeto por la dignidad humana. La Ley General de Educación también recoge algunos artículos y fundamenta la educación en derechos humanos como un horizonte muy importante para implementar cambios en los planes de estudio de asignaturas como filosofía, ciencias sociales y ética, donde se incluya estos contenidos sobre derechos humanos. Sin embargo, como lo recuerda Valencia y Aravena y también Jaimes, estas normativas que establecen la educación en derechos humanos y su misma ejecución no han dado los frutos esperados. Bueno, entonces, partiendo de lo anterior, tratemos de entender el contexto social de la educación en nuestro país. Eso implicaría reconocer las dificultades que tenemos en nuestro sistema educativo. Le voy a dar la palabra a la profe Paola para que nos cuente cuáles son esos principales problemas socioeducativos de las instituciones. Bueno, pues en nuestras instituciones educativas existen varios problemas socioeducativos que impactan negativamente la calidad de la enseñanza, especialmente en el ámbito de la educación en derechos humanos. Uno de los principales problemas que encontramos es la escasa práctica de los derechos humanos. A pesar de que se han desarrollado normativas y programas sobre este tema, en la realidad se evidencian conductas antisociales y violencia entre los estudiantes. Como bien menciona el documento, la escasa práctica de los derechos humanos se sigue evidenciando en estas conductas antisociales. Esto indica que no hemos logrado un cambio significativo hacia una cultura de respeto y convivencia. Otro principal problema que encontramos es que muchos de los métodos de enseñanza utilizados son obsoletos. Las cátedras tradicionales que se centran en la memorización
no están logrando el impacto deseado en la formación de los estudiantes. La autora Zambrano señala que los programas educativos en Colombia no han tenido un mayor efecto en la formación del alumno, lo que ha llevado a un aumento en situaciones donde se vulneran los derechos fundamentales de los jóvenes. Y el otro problema que yo encuentro es la falta de pedagogía innovadora. La educación en derechos humanos requiere de métodos que sean integrales y centrados en el estudiante. Se necesita renovar estas metodologías, integrando la teoría con la práctica y adaptándose a la realidad que viven los estudiantes. Bueno, entonces, entendiendo esas problemáticas que vive nuestro sistema educativo y esas dificultades en la implementación efectiva de la educación en derechos humanos, es importante mirar cuál es el rol de la institucionalidad en este tema. Le doy la palabra a la profe Margarita para que nos cuente desde el concepto de la política educativa y los pilares de la educación, cuáles deberían ser esas políticas educativas que se deben implementar. Bueno, profe, pues primero debe organizarse una política educativa en la cual el eje de derechos humanos sea transversal en todas las materias, que busque reconocer y fomentar el respeto a la diferencia y a la diversidad cultural, étnica y de género en el aula, entendiendo que todas las personas somos seres humanos, parte de una comunidad educativa desde nuestra diferencia. Esto implica que el currículo se construya desde la realidad misma de los estudiantes, con sus barreras y su contexto, para responder a las necesidades inmediatas de los mismos, de los estudiantes, que se construyan habilidades de convivencia, de cooperatividad, el reconocimiento del otro como alguien que tiene algo para aportarle a la sociedad y a partir de eso construir una realidad justa, democrática y también de paz, porque la paz comienza en los territorios y esos territorios también son la casa y la escuela. Bueno, gracias. Entonces, para concluir y a modo de propuesta, ¿cómo podríamos gestionar esos retos que se presentan en la lectura de la educación en derechos humanos en Colombia a la luz de las pedagogías críticas? Entonces, es importante reconocer que la práctica docente debe asumir un reto mayor frente a la manera como influye y ayuda a transformar los contextos de sus estudiantes. Y eso implica, primero, la necesidad de modificar el currículo, pues adaptándolo al contexto y a la realidad social, cultural e histórica que viven los estudiantes. Partiendo de la teoría, como lo decía la profe Paola, pero también centrándose en la práctica, logrando un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida y, y la transformación de su contexto. Segundo, es necesario la capacitación para entender cuáles son las situaciones, cómo deben manejarse y cómo lograr prevenirlas, permitiendo que los estudiantes se empoderen significativamente frente a esas nuevas dinámicas de relacionarse. Tercero, debe fomentarse el pensamiento crítico. El docente es un posibilitador de transformaciones y eso comienza con actividades que promueven el pensamiento crítico y la reflexión sobre los derechos humanos. Esto permite que los estudiantes entiendan, analicen, cuestionen las dinámicas que surgen alrededor del poder y la opresión en su contexto. Desarrollando estas habilidades críticas, los estudiantes se convierten en agentes activos en la promoción de los derechos y en la protección de sus propios derechos. Cuarto, es necesario posibilitar espacios de diálogo y reflexión entre los estudiantes, docentes y la comunidad en general, donde se pueda discutir y poner de manifiesto temas de derechos humanos, desigualdad y justicia social. Esto conlleva entender que el contexto también tiene situaciones particulares que deben abordarse, solucionarse o denunciarse si es necesario. Y quinto, es importante involucrar a la comunidad en el proceso educativo, fomentando colaboraciones con organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. Esto puede ayudar a conectar la educación con la acción social y promover una cultura de derechos humanos fuera del entorno escolar. Entonces, esperamos que este capítulo sirva para generar una reflexión en torno a cómo van los procesos en la implementación de esta educación con base en derechos humanos y pueda permitir resignificar la labor de la educación en derechos humanos en las escuelas del país. Muchas gracias.